Hermanos, es un gozo, un placer, un privilegio inmerecido nuevamente estar aquí frente a ustedes para exponer la palabra eterna de nuestro Señor, que en su gracia ha permitido que tengamos este fiel testimonio en nuestras manos. Como ya lo venía anunciando el equipo de multimedia en las redes sociales, este domingo comenzamos una nueva serie de predicación expositiva. Esta serie no va a ser una serie de un libro o de un evangelio completo, sino va a ser una serie un poco más corta, donde vamos a abordar 3 capítulos del Evangelio de Mateo. Capítulos 5, 6 y 7 es el Sermón del Monte. Esta es la serie que vamos a estar estudiando a partir de hoy en adelante, la serie del Sermón del Monte. Este sermón está en los 3 capítulos que acabo de mencionar, capítulos 5, 6 y 7. Así que vamos allá al capítulo 5. Vamos a comenzar leyendo los primeros 12 versículos, capítulo 5, del 1 al 12. Luego vamos a orar para comenzar a exponer esta porción de las Escrituras. Dice así la palabra del Señor. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca, les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Oremos. Padre, gracias te damos nuevamente en esta mañana, en esta tarde ya, por tu amor, por tu bondad y por tu fidelidad, Señor. Gracias, Padre, porque en tu bondad esta semana has provisto lo suficiente para nosotros. Gracias, Padre, porque en tu bondad esta semana no ha menguado el alimento espiritual también. Gracias porque esta semana en tu bondad hemos visto tu mano sobre nuestro cuerpo, Señor. Pero también te damos gracias porque tu bondad no ha respondido a muchos de nuestros deseos. No ha respondido a muchas de nuestras oraciones y aún allí creemos que sigues siendo un Dios bondadoso. Padre, te ruego que en esta mañana, Señor, captures nuestro corazón con las palabras de nuestro bendito Señor Jesucristo. Que tú nos enseñes, Señor, cómo es ser un discípulo ante todo, Señor. Que tú eres un Dios celoso de buenas obras y que has llamado para ti a un pueblo, Señor, que tenga y que viva de una manera que no sea como el resto del mundo. Padre, es imposible por nosotros mismos hacerlo. Por lo tanto, te suplicamos de tu gracia, Señor, para poder poner por obra tus mandamientos. Pero también te ruego que nos asistas, Señor, a mí en medio de mi debilidad, Señor, como un siervo inútil que soy, pero también asiste a tu pueblo, Señor, al momento de oír tu palabra. En Cristo Jesús. Amén y amén. El Sermón del Monte es un sermón muy conocido por el pueblo evangélico.
Se han escrito muchos libros sobre este sermón, y muchos de mis mensajes o muchas de las predicaciones van a estar salpicadas de muchos comentarios de hombres del pasado que han tenido unos excelentes pensamientos alrededor de este famoso sermón de nuestro Señor. He titulado este primer mensaje a manera de introducción, el sermón del Rey. El sermón del Rey. Y en esta mañana, vamos a desarrollar solamente dos versículos, el versículo 1 y el versículo número 2, a manera de introducción. ¿Qué hay en estos versículos para nosotros en esta tarde? Bueno, hay una serie de verbos de los cuales como iglesia tenemos que prestarle mucha atención. Y cito, versículo 1, viendo la multitud, subió al monte. Aquí hay un verbo, viendo la multitud. El Señor está observando a la multitud y luego Él sube a un monte. Este es un segundo verbo. Y luego un tercer verbo que aparece en el texto es sentándose. Estos verbos son importantes porque aunque hablan de acciones, detrás de ello hay un gran mensaje. Jesús los ve, Jesús sube, Jesús se sienta, pero también dice la Biblia en versículo 2, abriendo su boca les enseñaba. Y aquí hay dos verbos, abriendo su boca, que aunque parece que no transmite nada, realmente sí tiene un gran significado, que el escritor ponga por escrito aquí, abriendo su boca, les enseñaba. Otro verbo, enseñaba. Entonces vamos a estar observando estos dos versículos y mi trabajo, mi tarea en esta mañana es poderles dar una introducción que sirva como base para la exposición de lo que continúa o de toda la enseñanza de este famoso y reconocido sermón de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver cuatro cosas en esta mañana, cuatro encabezados principales. En primer lugar, veremos el contexto del sermón. ¿En qué contexto se da este sermón? ¿Cuál es el contexto bíblico? ¿Cómo este texto está relacionado con todo el plan de la redención? ¿Cómo está enmarcado este texto con el plan de redención? También veremos el contexto político y religioso. En segundo lugar, veremos el auditorio del sermón, quiénes lo escucharon, quiénes estuvieron presentes, en qué lugar se dio. En tercer lugar, veremos el expositor del sermón, quién lo da. ¿Es un rey? ¿Es un maestro? Y si así es, ¿cuál es su autoridad? Y finalmente veremos el contenido del sermón, Así que vamos a comenzar a abordar este pasaje que nos habla del sermón del monte. En su libro De parte de Dios y delante de Dios, el pastor Sugel Michelin hace una pregunta. ¿Qué es un sermón?, pregunta él. ¿Qué es un sermón? Y a continuación describe lo siguiente. Cuando alguien escucha esa palabra, dice él, viene a su mente la imagen de una madre que habla sin parar, amonestando a su hija, hasta provocar que la hija le diga exasperada, por favor, mamá, deja de sermonearme. Dice el hermano Sugel, en el diccionario imaginario de tales personas, la palabra sermón es igual a charla interminable de contenido altamente recriminatorio que por lo general produce como resultado sacar de quicio al que lo escucha. Para muchos, esa es la definición de un sermón. Repito, una charla interminable
de un contenido altamente recriminatorio que por lo general produce como resultado sacar de quicio al que lo escucha. Ya no me sermonees, dicen, ¿no? El sermón que vamos a ver en esta mañana no es de esa categoría. Es un sermón que le hace bien a nuestras almas escucharlo. Le hace bien a todo discípulo de Jesucristo sentarse en el monte, a los pies de Jesucristo y poder aprender de Él, ¿Cómo ha sido conocido este sermón por personalidades a través de la historia? Algunos lo han llamado como la Carta Magna de la Paz Mundial. Otros lo han adoptado como sus políticas de Estado o parte de su constitución. Gandhi decía que si la gente practica este sermón, nuestro mundo va a ser mejor. Y varios presidentes de Estados Unidos consideran que esto es el mundo ideal. Es un idealismo, ¿no es cierto? Hoy veremos que nada de estas cosas son ciertas. Nada de la opinión de estos hombres se acerca siquiera a lo que realmente es o representa este sermón, que no necesariamente tampoco es un ideal, es un sermón real. Con esto quiero decir que es alcanzable, que se debe obedecer, se debe de poner por práctica. Pero también, antes de abordarlo, es necesario que diga y mencione 3 ideas generales que tenemos que considerar en este sermón. 3 ideas generales. Número 1, el propósito por la que Jesucristo pronuncia este sermón es para darle a conocer a sus seguidores lo que es la verdadera justicia en contraste con la falsa justicia de los escribas y de los fariseos. Para eso Jesús da este sermón. Él les dice, esto es lo que deben de hacer, no como los fariseos y escribas. Siempre Jesucristo presenta un contraste entre lo que es justo contra una justicia falsa de los religiosos. Otro segundo propósito que encontramos en este sermón es que Jesucristo describe las leyes de su reino. Y las leyes que encontramos en el sermón de parte de Cristo para sus vasallos son leyes espirituales. Estas leyes han de gobernar la vida de sus discípulos, de sus verdaderos seguidores. Y en tercer lugar, un propósito a considerar es que Jesucristo relaciona su sermón con la ley del Antiguo Testamento. Jesucristo se opone a las tradiciones de los escribas y de los fariseos en este sermón. Luego de haber dicho eso, me apresuro a decir que también tenemos que evitar 3 equivocaciones, 3 conclusiones equivocadas a las cuales cualquier persona puede llegar al momento de escuchar o de leer este sermón. La primera, una equivocación a menudo es tratar de aplicar a las naciones este sermón. Es decir, darlo para que las naciones lo puedan aplicar como política de Estado. No fue diseñado para eso. Este sermón no fue dado para las naciones, fue dado para individuos. En segundo lugar, otra equivocación es creer que yo puedo dar este sermón a cualquier persona, a toda persona, a todo aquel que no conoce a Cristo. Y la respuesta es no. Este sermón en los oídos de alguien que no conoce a Cristo lo puede llevar a que se convierta en un moralista, pero no en un convertido. Propósito de este sermón no es el hacer, sino el ser. No es un tema de conducta en primer lugar, es un tema del corazón. No tiene que ver con aspectos externos principalmente, sino se enfoca en lo interno. Y también otra equivocación que podemos encontrar o que algunos pueden tener del sermón es que es posible
practicarlo sin la obra del Espíritu Santo. Hoy veremos que no es así. Este sermón tiene una complejidad. Es posible que más de uno aquí diga, qué bonito que vamos a estudiar las bienaventuranzas. Somos la sal de la tierra, somos la luz del mundo. Qué bonito que hablen de la ira, qué bonito que hablen del adulterio, qué bonito que hablen del amor hacia los enemigos. Pero lo cierto es que este sermón es un sermón que nos avergüenza a nosotros. Es un sermón que hace ver nuestra miseria. Es un sermón que pone de relieve nuestra debilidad y que, bien entendido, debería llevar a clamarnos y decir, Señor, ayúdanos, porque no podemos poner en práctica este sermón. Este sermón tiene un alto grado de solemnidad. Por ejemplo, Mateo capítulo 5, versículo 48, dice la palabra de Dios. Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfectos. ¿Quién puede cumplir eso? ¿Qué hombre, qué mortal pudiera cumplir esa parte del sermón que dice, sed pues vosotros perfectos? Sin embargo, ese es el estándar, esa es la valla que que Cristo pone para sus seguidores, sean perfectos. Lo que presupone, lo que debería suceder en el oyente es decirle, Señor, es imposible, ayúdame. No se puede. Este sermón nos avergüenza a muchos de nosotros. Así que vamos a estudiarlo a continuación y también, antes de entrar a nuestro primer punto, una de las cosas que este sermón tiene en esencia, quizás al final vamos a terminar en una palabrita, pero en esencia también, este es un sermón contra cultura. Este sermón está en contra de toda la cultura en el Perú y en el mundo. En contra de una cultura egocéntrica, idólatra, centrada en uno mismo. Este sermón hace una diferencia total. Destruye conceptos que siempre han estado desde la caída del hombre. El hombre siempre ha creído que ser mayor es señal de imponencia, de fuerza. Cristo dice, no, humíllate. Si quieres ser primero, aprende a ser segundo. Las cosas en el reino de Dios son de una forma diferente y lo vamos a ver en esta mañana. Pero primero, veremos en primer lugar el contexto del sermón. El contexto del sermón. ¿Qué contexto vamos a considerar a continuación? Número 1, el contexto bíblico. ¿Cómo se conecta el Sermón del Monte con la historia de la redención? ¿Qué tiene que ver el capítulo 5, 6 y 7 con la gran metanarrativa, con la historia de la salvación, la historia de la redención? Bueno, mucho en realidad. Y lo vamos a ver, mucho. Cuando Dios creó al primer hombre, al primer Adán no solamente fue el primer hombre sobre la tierra, sino que también lo puso como rey sobre la tierra. ¿De verdad? Claro que sí. Porque Génesis capítulo 1, versículo 28 dice que se le dio dominio sobre toda la tierra para someterla y gobernarla. De manera que el primer monarca, Adán, cayó en pecado poquito después de hacer un pequeño gobierno. Y su caída trajo una maldición. Esta maldición comienza en el Edén y continúa hasta finales del profeta menor llamado Malaquías. Si ustedes retroceden a Malaquías capítulo 4, y quiero que me acompañen por favor, la forma más segura de ir a Malaquías es retrocediendo a Mateo, con toda seguridad allí va a estar, antes de Mateo. Y esto es lo que dice Malaquías capítulo 4, versículo 6. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición, con maldición. La maldición comienza en el Edén y continúa hasta el cierre de Malaquías capítulo 4, versículo 6. Hay maldición
para el padre que está en contra de su hijo y viceversa, cuyos corazones están en rebeldía, uno con el otro. Hay una maldición, dice el Señor. Es así como termina el Antiguo Testamento. Inmediatamente después de la maldición de Malaquías, porque viene el Señor con maldición a herir, dice, inmediatamente aparece Mateo. Inmediatamente el Evangelio de Mateo. ¿Y qué vemos en Mateo? En Mateo vemos la presentación de un nuevo hombre, de un nuevo Adán. En el Génesis capítulo 1, el hombre es hecho a la imagen de Dios. En Mateo capítulo 1, Dios es hecho a la imagen del hombre. Y aquí aparece el segundo Adán, el soberano, que también es un rey, es un representante y también es tentado como el primer Adán. El primer Adán fue tentado en el huerto del Edén, en medio de muchos frutales, muchos árboles de fruta, mientras el segundo y mejor Adán, Cristo Jesús, es tentado en un desierto árido, no hay nada de fruta y él tiene hambre. O sea, 40 días de ayuno, un desierto donde no hay nada y llega Satanás y lo tienta. La diferencia es que el primer Adán cae y maldice. El segundo Adán vence y nos bendice. Nosotros podemos ver que en el libro de Mateo comienza una esperanza, una bendición. ¿Dónde? Mateo capítulo 1, versículo 23. Estamos en el contexto bíblico del Evangelio de Mateo y específicamente nos vamos a enfocar en el Sermón del Monte, pero vamos allí primero. Mateo 1, 23. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Gloria a Dios. Hay una esperanza. En medio de la maldición, Dios mismo viene a estar con nosotros. El primer rey pecó y nos dejó una maldición, Adán. El segundo rey, Cristo, no tuvo pecado y nos deja una bendición. Y nos deja una bendición. La bendición es Cristo. Ahora bien, este pasaje, también estos capítulos, tienen un parecido. Cristo tiene un parecido con Moisés, el profeta Moisés en el Antiguo Testamento. Mateo nos dice, por ejemplo, que Jesucristo fue llamado de Egipto, por ejemplo. Mateo capítulo 2, versículo 15 dice así. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Bueno, hubo otro que fue llamado de Egipto. Moisés fue llamado de Egipto. Y aquí también se cumplió que Jesucristo fue llamado de Egipto. Jesucristo es superior a Moisés en todo sentido. También Moisés fue llamado de Egipto para liberar al pueblo de Israel de la esclavitud de los egipcios. Cristo es llamado de Egipto, pero viene para liberar a Israel de la esclavitud de su pecado. De la esclavitud de su pecado. Moisés pasó por el mar Rojo, cruzó el mar, se abrió, Moisés pasó, y Cristo también pasa por las aguas de la muerte en su bautismo. Él pasa por estas aguas. Moisés luego sube al monte Sinaí para recibir la ley de Dios. Jesucristo en el capítulo 5 sube a un monte alto para también dar la ley de Dios. Entonces hay un parecido entre el Moisés del Antiguo Testamento y Cristo, que es superior a Moisés. ¿Será que Moisés pudiera en un momento disgustarle la idea de que alguien es superior a él? No, porque ya en Deuteronomio capítulo 18, versículo 15 se decía que el Señor tu Dios levantará de entre tus hermanos un profeta como yo. A él sí lo escucharás. De manera que Dios está levantando un profeta mayor que Moisés, Cristo mismo.
Cristo mismo. Ahora, Moisés finalmente saca al pueblo de Israel para hacer de él, por el poder de Dios, un pueblo santo. Cristo hace lo mismo. Él sube al monte para darle a los oyentes cuál es el corazón de un ciudadano del reino de los cielos. ¿Cuáles son las características, la piedad, las advertencias para un ciudadano del reino de los cielos? Y luego baja para ir en pos de la cruz. Cristo va en pos de la cruz también para ganar para sí un pueblo también celoso de buenas obras. Cristo también va a la cruz para ganar un pueblo santo. ¿Cómo lo sabemos? El apóstol Pedro lo revela en una de sus cartas. Nosotros fuimos escogidos para ser real sacerdocio, linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz. Moisés forma una nación y Cristo viene y forma un pueblo espiritual, el verdadero pueblo de Dios. ¿Cómo se conecta este sermón con el Evangelio? ¿Cuál es la conexión que tienen estos 3 capítulos con el eterno y glorioso Evangelio de Jesucristo? Bueno, el Evangelio de Mateo no está compuesto de 3 capítulos, tiene 28. Comienza con el anunciamiento de Jesús en Mateo, donde dice que Él salvará al pueblo de sus pecados. Así comienza Mateo. Jesucristo va a salvar al pueblo de sus pecados, y termina con un Cristo que ha muerto, ha resucitado y está comisionando a sus discípulos para que guarden todas las cosas que les ha dado. Vemos a un Cristo que viene a salvar y a un Cristo ahora resucitado que salva al pueblo de sus pecados. Entonces, el Sermón del Monte no está encapsulado. Forma parte de todo este bloque, desde la venida hasta la ascensión de Cristo. Por tanto, el Sermón del Monte no cae en la categoría de lo que nosotros debemos de pensar como personas, o de cómo usted tiene que comportarse, o qué actitudes usted tiene que tener, o aquello que usted tiene que ir a hacerlo. El sermón no cae en esa categoría. De hecho, si usted sale por esa puerta diciendo, esto es lo que yo tengo que hacer, usted no entendió el sermón. El sermón no puede aplicarse como una norma de vida para un hombre que está en condición caída. El hombre sin Dios no puede hacer esto. Pastor, yo lo puedo hacer. Yo puedo amar a mis enemigos. Yo puedo controlar mi ira, pastor. Yo puedo hacer esto. Mira, posiblemente algunas cosas quizás. Este sermón, si tú lo quieres llevar al terreno moral, te puede mantener lejos de la cárcel, pero no te va a mantener lejos del infierno. Necesitas más que eso, la cruz de Cristo. Tú necesitas el sacrificio, la obra perfecta de Cristo, porque cuando Cristo hace su obra, entonces Él capacita a la criatura que está caída en sus delitos y pecados, pone un espíritu, el Espíritu Santo viene a esa criatura y entonces somos capacitados para poder poner por obra este maravilloso sermón. Pero yo no estoy aquí para animarte a que ames a tus enemigos si tú primero no has conocido el verdadero amor de Dios, el verdadero sacrificio de Cristo en la cruz. Es imposible. No se puede. De hecho, todo lo que puede hacer este sermón, como lo dije al comienzo, es avergonzarnos. No tenemos el poder. Vamos a sentirnos frustrados. Así como cuando vemos la ley, igual no tenemos el poder para hacerlo. Este sermón del monte bien entendido debe de llevarte a una desesperación, La cruz es absolutamente necesaria para la obediencia de este sermón. El sermón del monte, sin la obra de Cristo en la cruz, no sirve más que para condenarte. No sirve más que para esto. Así que yo me atrevo a decir a continuación que a partir de hoy y en adelante, en los próximos sermones,
va a haber muchas cosas que nos van a ofender. Van a haber cosas que van a herirnos, pero son parte de poder exponer este sermón, porque expone realmente nuestro corazón. Expone nuestro corazón. Luego de eso, luego de haber visto cómo este sermón encaja en el plan de redención, es importante que veamos cuál es el contexto político. Cuando Jesucristo está dando este sermón, ¿cómo estaba políticamente la situación en ese tiempo? Bueno, estaba Julio César gobernando, a la vez tenía otros gobernadores como su padre Antípatro, que era gobernador de Judea. Antípatro había puesto a su hijo Herodes como prefecto de Galilea, de manera que el dominio político en ese tiempo era absolutamente de Roma, absoluto de Roma. Roma gobernaba. Había un grupo llamado los herodianos, era un grupo político. También habían los famosos celotes, quienes eran revolucionarios y se oponían a Roma. Los celotes querían vencer a los romanos. Los celotes estaban hartos de las injusticias y los abusos de los romanos en el ámbito político. Los celotes eran nacionalistas. Ese es el contexto político del sermón. Porque Jesucristo viene a dar este sermón y no viene a meterle combustible a las llamas de los celotes para que sigan una revolución. Al contrario, les dice, sí, lo que tú tienes que hacer es amar a tus enemigos. ¿Eso en el oído de un celote? Tenemos que liberarnos de estos romanos. Y tú vienes con este mensaje, entonces uno entiende rápidamente que ese mensaje es para otra clase de ciudadanos. No es para los ciudadanos de esta tierra. Es para los ciudadanos del reino de los cielos. Es para estos ciudadanos. Cristo aparece aquí como una amenaza política para Herodes. En Mateo capítulo 2, versículo 2, dice la Biblia que los magos llegaron preguntando, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? ¿Dónde está que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Cristo aparece en escena como una amenaza para el gobierno político de el César, de Herodes. Eso provocó celos en Herodes, por tanto él mandó a matar a todos los niños, de la forma en como Faraón mandó a matar a todos los hijos, a los varones de las hebreas, de la misma manera. Sin embargo, Jesucristo, en una oportunidad cara a cara con Herodes, escucha lo que le dice, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Nuevamente Jesucristo está poniendo de relieve que su reino es diferente. Es único, es superior, trasciende este reino terrenal. Entonces, políticamente, Roma luchaba por el poder, pero Cristo venía a instaurar un reino diferente. Un reino diferente. También es necesario que consideremos en este punto el contexto religioso. Cuando Jesucristo da este sermón, ¿cómo estaba la élite religiosa? ¿Qué habían ahí? ¿Católicos romanos, mormones? ¿Qué grupos religiosos habían en ese tiempo? Bueno, por lo menos 4. Escribas, fariseos, saduceos y esenios. 4 grupos religiosos. Los escribas eran los más estrictos. Ellos eran los doctores de la ley. Ellos habían estudiado mucho para proteger la ley. Creían que la religión correcta constaba de leyes divinas y tradiciones de hombres. Así creían. De hecho, Jesucristo los encara en Mateo capítulo 7, en Marcos capítulo 7, versículo 8, les dice, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos
de hombres. Esto hacían los escribas. Su interés principal era la observancia meticulosa de la ley mosaica. En ese tiempo no habían fotocopiadoras, entonces ellos tenían que escribir la ley. Y cuando encontraban el tetragramatón, las 4 palabras para designar a Yahvé, ellos oraban, se lavaban sus manos, cogían la pluma y con mucho temor colocaban la primera palabra del tetragramatón, una. Luego nuevamente oraban. Era muy reverencial, eran muy disciplinados. Estos eran los escribas, Un grupo que siempre aparece junto a los escribas son los fariseos. Estos fariseos no eran tan teólogos, tan conocedores como los escribas, sino que ellos asimismo se apartaron. La palabra fariseo significa separados. Ellos se separaron para esta labor religiosa en las sinagogas. Ellos siempre aparecen junto con los escribas. El apóstol Pablo era fariseo de fariseos. Él se había separado a sí mismo. Y cuando él escribe a Gálatas, en Gálatas 1:15 dice, agradezco a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre. Y ahí él dice, yo me separé a mí mismo, pero Dios me separó a mí para otra labor. Hay hombres que se separan a sí mismos para un fin religioso, pero lo más importante es que Dios te llame, Dios te separe para sus propósitos. Ambos grupos juntos siempre reciben los calificativos más gruesos en la boca de Cristo. Sepulcros blanqueados, por ejemplo, les dice el Señor Jesucristo. Ay de vosotros, escribas y fariseos, eso en Mateo 23:1, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres. En Mateo 23:27 les dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados. Y también en el Sermón del Monte les dice a sus oyentes en Mateo 5:20 lo siguiente, porque os digo, si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Aparecen ahí esos dos grupos. Entonces, este es el contexto religioso. Cuando Cristo está enseñando dentro de esa multitud, o por lo menos en el ambiente religioso, estaban estos que eran los guardianes, los policías de la ley, los guardianes, escribas y fariseos. Pero habían otros 2 grupos más que tenían menos peso. Uno de ellos eran los saduceos. Los saduceos eran hombres más filósofos, eran un grupo muy pequeño. Ellos no creían en asuntos sobrenaturales, no creían en la resurrección, por ejemplo, no creían en los ángeles. Era un grupo muy limitado. Y finalmente había un grupito que eran los esenios. Los esenios eran judíos que decían y enseñaban que para mantenerse puros es necesario alejarse de la sociedad e irse a las cuevas. Y muchos de ellos se fueron a las cuevas, lejos de la sociedad, para no contaminarse. Ellos decían, esta es la manera de guardar la verdadera religión. Y sin embargo, Cristo da este sermón para avergonzar a esos 4 grupos. Cristo da este sermón, Él tiene un mensaje para los escribas, Él tiene un mensaje para los fariseos, Él tiene un mensaje para los saduceos y los esenios. A los esenios les dice que no es necesario que se vayan a las cuevas para no contaminarse, sino que ellos en Roma tienen que ser influencias si son ciudadanos del reino. Ustedes son la luz del mundo. No necesitas esconderte en cuevas. A los fariseos y escribas les dice que la verdadera interpretación de la ley no es externa, es interna. Porque los fariseos y escribas enseñaban que el pecado era cuando tú tocas, cuando tú haces algo externo. Adulterio, ¿qué es adulterio? Acostarse con una mujer que no es tu esposa. Cuando te encontraban en el lecho, decían, eres un adúltero, debes de morir apedreada, mujer.
Pero ellos decían, puedes mirar. Si tú miras, eso no es pecado. El pecado es cuando tú ya lo haces. Y Cristo sube a este sermón, a este monte, y dice todo lo contrario. Bueno, no es que dice todo lo contrario, sino que interpreta la ley desde el espíritu de la ley. Si tú miras a una mujer, ya adulteraste con ella. Por eso que para nosotros el adulterio no es tanto el acto, sino el deseo, la lujuria. Y el adulterio físico no es otra cosa, como siempre digo, el cuerpo yéndose a donde el corazón se ha ido antes, o donde los ojos ya se han ido antes. Luego de considerar el contexto político, religioso y bíblico, pasemos a considerar el auditorio del sermón. ¿Quiénes son? ¿Quiénes están aquí? Quiero que vayamos al capítulo 4, versículo 23 de Mateo. Dice la palabra: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. En ese momento, dice la Escritura, el versículo 24, que se difundió su fama por toda Siria y le trajeron todos los que tenían dolencias. Cuando llegas al versículo 26, tú llegas a una gran multitud. Le siguió mucha gente de Galilea, Decápolis, Jerusalén, Judea y del otro lado del Jordán. ¿Qué tú ves aquí, hermanos? Una multitud curiosa. Hay una gran multitud. Multitudes atraen multitudes. A veces uno se para afuera y uno ve un grupo de gente y a veces uno de chismoso se va y también, ¿qué pasó? ¿No? Ahí te pegas, que las multitudes atraen. Algo está pasando, es interesante. Algo puede estar pasando. Las multitudes comenzaron a crecer aquí y estos conformaban el auditorio de Cristo. Ahora bien, ¿qué es lo que Jesucristo hace cuando ve multitudes? A veces tiene que huir de ellas porque Él conoce el corazón de las multitudes. Por ejemplo, como en Juan capítulo 5, conoció que después de haber recibido el pan y de haber recibido una alimentación milagrosa, ellos dijeron, este es el rey que nos conviene. Hagámoslo rey. Y el Señor tiene que salir de ahí. Su hora no había llegado. Entonces, pero también, antes de eso, Jesucristo tiene una actitud hacia las multitudes. Casi siempre la actitud de Cristo hacia las multitudes es compasión. Él tiene compasión. Las ve como ovejas sin pastor. ¿Cómo ves tú a las multitudes? ¿Con preocupación? ¿Son muchos? ¿Tenemos que cuidarnos de muchas personas? El buen pastor las miró y tuvo compasión de las multitudes. Y él no quiso enlatar su sermón, sus directrices divinas y reciclarlas o guardarlas en un enlatado para un grupo. No, él las ve y quiere exponer a este grupo, a estas multitudes curiosas, lo que implica ser un ciudadano del reino de los cielos. ¿Para que ellos lo hagan? No, para que ellos se vean desesperados y digan, Señor, ayúdanos porque no podemos. Para eso dio el sermón. De hecho, Jesucristo invita a que las multitudes sean parte del reino de los cielos. Jesucristo le dice, si ustedes no entran por la puerta estrecha, ustedes se van por la puerta que lleva a la perdición. Él los invita, Él los llama a que sean parte de su reino. Entonces, eso implica que esta multitud no era creyente, no era parte de su reino, no era parte de su reino. Mira lo que dice el capítulo 5, versículo 20 nuevamente. Porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los fariseos y escribas, ¿qué dice? No entraréis en el reino de Dios. Ustedes no van a entrar al reino de Dios. Esta era la multitud a la que Jesucristo le estaba hablando con compasión. Pero también dice el capítulo 5, versículo 1, viendo la multitud, dice el texto, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Ahí quiero poner mi atención. Aquí vienen otro grupo de personas, sus discípulos.
Cada vez que usted encuentre ese término en la Biblia, no necesariamente significa que sus discípulos son creyentes, que son seguidores genuinos. La multitud, podemos ponerlo en escena, están allí deseosos de escuchar a Cristo. Los discípulos rompen esa barrera y se van un poquito más adelante, se acercan, lo cual no significa que sean creyentes o verdaderos seguidores, pero están un poquito más de cerca, un poquito más de compromiso. Entonces Jesucristo tuvo discípulos. Los discípulos es alguien que sigue a un rabí, a un maestro, y había multitudes que se comprometían y le seguían, multitudes. Pero por otro lado tenemos los discípulos que no siguieron a Jesús por iniciativa propia, sino que fueron discípulos porque Él los llamó y les dijo: Juan, Jacobo, dejen ahí, vamos y yo les enseño a ser pescadores de hombres. Y dejando instantáneamente las redes, le siguieron. Estos ya son discípulos, pero son otra clase de discípulos. El asunto con estos discípulos no es tanto su compromiso, sino la fidelidad de quien los llama. Él los llamó. Los otros estaban allí, queriendo avanzar en un grado de compromiso que finalmente no pudieron. ¿Cómo lo sé? Juan capítulo 6 me lo muestra. Dice en Juan capítulo 6, versículo 60. Al oírlas que el mensaje de Cristo, Jesús había hablado de que Él era el pan de vida. Cuando los discípulos escucharon eso, dice, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? ¿Quiénes son estos discípulos? Son muchos. ¿Cómo lo sé? Versículo 66. Desde entonces, Juan 6, 66, desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban. Muchos de sus discípulos, muchos de esa multitud, era una multitud de más de 5,000, sin contar mujeres y niños. Y de pronto esa multitud dice: no, esta cosa está bien dura, esto es difícil, y se volvieron para atrás. Y entonces se quedaron los discípulos que fueron escogidos. Y aún ellos dijeron: uy, Señor, esto es difícil, ¿no? Todo el mundo se está yendo. Y entonces Jesucristo se voltea y le dice: ¿ustedes también se quieren ir? No, dice Pedro, no, Señor, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? No, Señor. Entonces vemos que hay un grupo de discípulos multitudinario que lo dejó, pero solamente se quedaron los 12 a los que Él llamó. ¿Correcto? Entonces las multitudes son neutrales, los discípulos son los que se acercan con un mayor grado de compromiso. Pero los discípulos que Él escoge son aquellos que más adelante Él los envía como apóstoles, excepto Judas. Este es el auditorio del Señor. La pregunta es: ¿cuál fue el lugar del auditorio? Dice el versículo 1, subió al monte, subió. Era una colina, no era algo llano. Él tenía que subir una cordillera, Él sube. Dicho de otro modo, si tú estás interesado en mí, yo voy a subir, tú también haz el esfuerzo y sube. Y la gente subió para escucharlo al Señor. Ese monte es un monte desapercibido, no tenía ningún valor hasta que Jesucristo llegó, y ahora ese monte es el monte que debe de ser, porque ahí Jesucristo predicó. Y ahora lo conocemos como el Sermón del Monte. De hecho, ese lugar existe. Es uno de los 3 lugares bíblicos que existen. Bueno, todos los demás existen, por supuesto, pero este es uno de los más seguros, que realmente ahí Cristo dio ex cátedra. Allí Él dio el sermón. De hecho, hay una iglesia que se llama la Iglesia de las Bienaventuranzas. Yo estaba viendo en YouTube, ustedes pongan ahí el Sermón del Monte, o el lugar donde se dio el Sermón del Monte, ahí sale. Ahora hay un bonito edificio, un templo, no es tan grande, es pequeño, y allí Jesucristo dio ese Sermón del Monte. Yo estaba que lo veía en YouTube y se me salió el católico romano que llevo adentro. Dije: yo quisiera estar ahí. Idólatra yo. Después el Señor me hizo entrar y dije: Señor, aquí estás conmigo, aquí. Y el Señor está aquí con nosotros. Amén. Está aquí en su palabra. Amén. Así que no necesita ver YouTube como yo lo hice.
Son discípulos y ahí está en este monte. En tercer lugar, el expositor del sermón. ¿Quién es el expositor de este sermón? Es Jesús el Rey. ¿Jesús el Rey? Sí. ¿Por qué los magos dijeron, hemos venido a adorar al Rey de los judíos? Él es el Rey. Pero también Él es el Rey porque su mensaje es de un reino. ¿Cómo lo sé yo? Capítulo 4, versículo 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino, Él es el Rey y el reino se ha acercado a los hombres. El reino de los cielos se ha acercado en la persona del Rey, Cristo. El reino de los cielos no es diferente al reino de Dios. Es una sola cosa, no hay que tener mucho problema con esto, mucho conflicto. Cristo es el Rey aquí. Y Él está dando este mensaje para los ciudadanos del reino de los cielos. Ahora, quiero decirles que algunos destellos del Rey son los siguientes. Según el Antiguo Testamento, algunos destellos del Rey. Cuando el Rey se acerque, cuando el Rey, el Mesías se acerque, la gente se iba a curar. Se iba a acabar la enfermedad. Cuando ese Rey se acerque, los demonios huirían. Cuando ese Rey se acerque, los afligidos descansarían. Y realmente eso se cumple. Eso se cumple. Porque en el versículo 23 nuevamente vemos la palabra reino. Recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino. ¿Y qué pasaba ahí? El rey presente dice, sanando toda enfermedad y toda dolencia. Este es el poder del Rey. La presencia del Rey podía hacer esto. Del Rey prometido en el Antiguo Testamento, el verdadero Mesías. Y se difundió su fama por toda Siria, le trajeron a los que tenían dolencia, a los afligidos, y por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Esto únicamente se da en la esfera del reino. O sea que cuando Jesucristo vino, Él era el Rey, y todo lo que estaba a su alrededor era el reino que estaba cerca. Déjame convencerte un poco más, llevándote al capítulo número 12. Mateo capítulo 12, versículo 28. Mateo capítulo 12, versículo 28 dice, Jesús Cristo les dice aquí a los fariseos, pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera los demonios, ¿qué dice? Ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Y hermanos, ¿los demonios salían con la presencia de Cristo? Ciertamente llegó el reino de Dios. ¿Cómo? En la persona del Rey. Entonces, quien va a dar este discurso es Jesucristo el Rey. Él es el profeta mayor que Moisés, pero es mucho mayor, Él es el Rey. Pero también Jesús es el Maestro. ¿Cómo lo sabemos? Por un verbo que aparece aquí, y sentándose. Cuando usted lee eso, quizás uno dice, bueno, no tiene tanta relevancia sentándose. Pero el Espíritu Santo por algo puso esa palabra allí. La dejó allí con un propósito. No solamente para que haya una conexión o un entendimiento gramatical de la lectura, sino que si el Espíritu Santo la puso allí, pues yo tengo que ponerle una lupa y saber qué significa ese término. Bueno, los judíos, cuando enseñaban en ese tiempo, ellos caminaban y comenzaban a enseñar. Pero cuando un judío, cuando un rabino quería decir algo de autoridad, algo de mucha importancia y autoridad, él se sentaba. Eso se llama ex cátedra. Él se sentaba, lo que decía era de sumo valor, de suma importancia, de suma autoridad. Y hasta el día de hoy,
En la esfera religiosa, el catolicismo romano eso hace. Cuando el texto dice que Jesucristo se sentó aquí, Él hizo eso, ex cátedra, es decir, se puso en una silla de autoridad. Obviamente no creo que haya habido una silla, pero esa es la idea, una posición de autoridad. Él no caminó, Él ahora se sentó y ese sentarse comunicó a todos, lo que va a decir, esto es autoridad. Y tan autoritario fue que cuando se terminó el sermón en el capítulo 7, versículo 29, dice que les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Porque el hecho de que se sentara evidenció su autoridad, su importancia. Él era un maestro. Su enseñanza era central y oficial. Hermanos, todos nosotros hacemos bien en ponernos a los pies de Jesucristo y ser pastoreados por Él, ser ministrados por Él. Todo lo que Jesucristo dice es autoridad para nosotros. Amén. Todo. Todo el sermón del monte de mi Biblia está en rojito. Todo esto es palabra de Dios. Es autoritativo. Y tengo algo para los maestros aquí. El que no se sienta para aprender hoy, jamás estará de pie para enseñar mañana. Siéntate a los pies de Jesucristo. Su enseñanza no son consejos. Lo que Cristo da no son sugerencias, no son recomendaciones. Lo que Cristo da es autoritativo. Autoritativo. También podemos ver esa autoridad. No solamente vemos a Cristo como el Maestro, sino también podemos ver su autoridad cuando el texto dice en el versículo número 2, comenzando, dice, y abriendo su boca les enseñaba. No podía ser de otra manera. Uno no puede enseñar con la boca cerrada. ¿Por qué Mateo pone esa frase? ¿Por qué Mateo escribe, y abriendo su boca les enseñaba? ¿Por qué lo coloca? Esa palabra en el griego tiene dos implicaciones. Lo que Mateo está haciendo aquí es colocando un prefacio de suma importancia para lo que viene en adelante. Aquí todavía Jesucristo no está diciendo nada, es la descripción que Mateo ve. ¿Y qué ve Mateo? Abriendo su boca les enseñaba. Dos cosas significa abriendo su boca. Por un lado, lo que viene a continuación o lo que él va a decir es solemne, grave y digno a la vez. Eso es lo que significa. No lo vean o no lo lean solamente como, está abriendo su boca para enseñar. No, es algo solemne. Pero también lo segundo que significa abriendo su boca, la segunda implicancia es que Cristo abre el corazón. Cristo pone en evidencia y deja que su corazón hable, deja fluir todos sus pensamientos, todos sus sentimientos en este sermón. Esa es la autoridad. Quizás para nosotros basta con decir y enseñaba, porque ya se presupone que cuando uno enseña, abre la boca para enseñar. Pero aquí Mateo quiere captar tu atención, querido hermano, para que entiendas que lo que vas a leer a continuación es serio, solemne, pero a la vez es muy íntimo. Es el corazón de Cristo para los ciudadanos de su reino. Cristo nunca citó ninguna fuente. Este sermón él no está citando otras fuentes, no contiene las enseñanzas o las tradiciones de los antiguos rabinos, no tiene nada de eso. Es su autoridad como el maestro y como el rey que es. Bueno, el versículo número 2 termina diciendo de la siguiente manera: y abriendo su boca les enseñaba, diciendo, puntos suspensivos. Que él les dijo, lo que viene a continuación es el contenido del sermón. El próximo domingo no se lo pierdan para que vean cuál es el contenido del sermón. Nos vamos a quedar en esos puntos suspensivos. Pero para que no se vayan así, ya los vi, para que no se vayan así, les voy a dar a grosso modo ese contenido del sermón.
Número 1, el sermón contiene las características de un ciudadano del reino. Las características de un ciudadano del reino. ¿Dónde? Del capítulo 5, versículo 3 al 12. 8 características del cristiano. 8. No son 9, no son 9 bienaventuranzas, son 8. Y en estas bienaventuranzas el enfoque no es lo que él hace, lo que el hombre hace, sino lo que él es. Lo que Mateo está diciendo, o lo que Cristo está diciendo aquí, perdón, es que la verdadera justicia arranca desde adentro, desde el corazón, no es externa, es interna. Luego, del versículo 13 al versículo 48 se nos habla de la conducta de un ciudadano del reino. La conducta de un ciudadano del reino. ¿Cuál es la conducta? Bueno, no tienes que esconderte como los esenios. Tampoco tienes que portarte como un revolucionario político como los celotes. ¿Cuál es tu conducta? Bueno, ser sal y luz del mundo. Decía nuestro hermano Carlos Quispe en su oración que no, esto no va a cambiar con temas políticos. Y eso es cierto. Yo decía en mi corazón, amén. Amén. Hermanos, nuestro mundo cambia cuando los creyentes tomamos en serio este sermón, siendo capacitados por la obra del Espíritu Santo para vivir de una manera tal que avergüence al mundo y que el mundo cruja sus dientes contra nosotros. Así cambia. Entonces, obviamente que con esto no estoy diciendo que un creyente, y voy a reafirmarme en esto, no estoy diciendo que un creyente no debe participar de política, no estoy diciendo eso. Yo creo que los creyentes pueden hacerlo, pero deben entenderlo, deben entender bien que es a través del Evangelio como el reino de Dios avanza y no es a través de leyes políticas. Hermanos, lo dije ahora en la escuela dominical, el vehículo que Dios utiliza para avanzar su reino es la iglesia local. Gracias a Dios por las conferencias. De hecho, mi padre me visitó esta semana, él estuvo en una conferencia de expositores y ha sido muy bendecido. Yo me gozo cuando lo escucho, gloria a Dios por eso. Y gloria a Dios por todas las conferencias. Pero el plan que Dios tiene para que su reino avance está aquí, desde una iglesia local y en todas las iglesias locales alrededor de todo el mundo. Tiene que ver con la influencia del cristiano, la actitud del cristiano hacia la ley de Dios. Del capítulo 6, del 1 al 18, podemos ver la religión de un ciudadano del reino. ¿Cuál es su piedad? ¿Cómo debes orar, hermano? ¿Cómo debes de portarte con los demás? ¿Es sincera tu religión realmente? ¿Estás ayunando delante de Dios realmente? ¿O es que tu piedad o tu religión es vanas palabrerías? De eso trata el sermón. Del capítulo 6, versículo 19 al 34, tiene que ver con el cuidado de un ciudadano del reino. El cuidado. ¿De qué tiene que cuidarse? De hacer tesoros en la tierra. ¿De qué tiene que cuidarse? De la mundanalidad. ¿De qué tiene que cuidarse? Del amor al dinero. ¿De qué tiene que cuidarse? Del afán de este mundo. Todo ciudadano del reino de los cielos debe de cuidarse. Un cuidado para los ciudadanos del reino. Y finalmente debe terminar como tiene que terminar, como una advertencia a los ciudadanos del reino de los cielos. Y esa advertencia está del capítulo 7, del 1 al 27. Estoy dando a grosso modo el contenido. Advertencias muy puntuales. La forma en que tratas a los demás dice mucho de ti. Tus frutos revelan quién tú eres. Cuídate si crees que es suficiente decir Dios, gloria a Dios, aleluya, aprenderte 15 textos de la Biblia. Cuídate de religiosidad. Cuídate de decir yo conozco al Señor, voy a la iglesia, no he faltado a ningún solo culto el domingo del 2022. Cuídate de eso. Y el Señor dice, lo más importante es que Él te conozca. No que tú digas, yo te conozco, porque al final la advertencia es, si Él no te conoce,
Si Él no te conoce, te va a decir: apártate de mí, hacedor de maldad. Esta es una advertencia para los ciudadanos. Hay una advertencia a entrar por la puerta estrecha, porque ancho es el camino que lleva a la perdición. Hay una advertencia. Bueno, este es el contenido que lo vamos a estar exponiendo, y honestamente, por la forma en cómo lo vamos a exponer, tenemos hasta el 2024, si el Señor así lo permite. Queremos ser expositivos y queremos profundizar en el sermón. ¿Amén? Sí. Quiero terminar con algunas conclusiones y aplicaciones de nuestro pasaje. Primera conclusión y también aplicación. ¿Qué hago con el Sermón del Monte? Bueno, en primera instancia, quiero que sepas que Mateo capítulo 28, versículo 20, termina diciendo lo siguiente. Jesús les dijo a ellos que vayan y prediquen el evangelio, pero también les dijo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Eso es lo que dice Jesús. ¿Y saben qué? El capítulo 5, 6 y 7 forman parte de las cosas que Jesús mandó que los creyentes guardasen. De hecho, la iglesia temprana, la primera iglesia naciente, usó el evangelio de Mateo para catequizar a los primeros cristianos. Es decir, usaron Mateo para la instrucción de nuevos creyentes. Catequizar a los verdaderos creyentes. Así que puedes usar el Sermón del Monte como una herramienta para instruir a nuevos discípulos que han nacido de nuevo. También, a manera de conclusión, resaltar lo que dije al comienzo: el Sermón del Monte no salva, avergüenza. No salva, avergüenza. Este sermón, bien entendido, me debe llevar a pedir ayuda. Me hace ver mi debilidad, mi miseria, mi fracaso. Esto es así porque este sermón tiene en esencia algo muy particular. ¿Saben cuál es en esencia una sola palabra? Sean diferentes. Sean diferentes. De hecho, hay un texto aquí, hay un versículo clave en el Sermón del Monte que dice: no seas como ellos. No seas como ellos. No seas como ellos. No seas como los fariseos, no os hagáis, capítulo 6, versículo 8 del sermón, no os hagáis pues semejante a ellos. Pero la NBI dice: no seas como ellos. El punto es, en esencia el sermón es: tienes que ser, eres diferente. Vives diferente. La diferencia. John Stott dice que el comentario más hiriente para un cristiano es este: cuando alguien se te acerca y te dice: tú no eres diferente a los demás. Eso hiere. Que tú vayas y digas: soy cristiano, y que alguien venga y diga: sí, pero no eres diferente a los demás. Eso duele. Porque un cristiano que es ciudadano del reino de los cielos, que practique este sermón, de verdad, como resultado automático te va a llevar a que vivas de una forma diferente. Hermanos, sin embargo, hemos de reconocer hasta aquí que la intención de nuestro Señor Jesucristo fue llevar a los oyentes a clamar por un poder sobrenatural. No podemos. Es imposible cumplir este sermón, no se puede. Y la respuesta es sí, no se puede. No podemos ser perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Pastor, ¿y cómo hago con ese versículo? Bueno, tranquilo, que tú no tienes que hacerlo. Porque Cristo es el varón perfecto. Cristo es el varón perfecto y Él cumplió la ley perfectamente. Esa ley que tú no podías cumplir, Él dice: yo no la vengo a abrogar, yo la cumplo. Él es el varón perfecto. Y si estamos unidos a Él, su perfección es mi perfección, su justicia es mi justicia. Hermanos, esa es la belleza del Evangelio. Esa es la belleza de la obra de Cristo.
Quiero citar nuevamente a John Stott, dice: nadie puede comportarse como Cristo a menos que se vuelva como Cristo. Y para eso lo que necesitas es la obra de Cristo. Cristo haciendo su obra en ti, tú confiando en Él, su Espíritu Santo viene para hacer una bella obra de arte en tu vida, parecerte más a Él. Pero no podrás comportarte como Cristo si Él no está en ti. Así que te vas a desgastar, te vas a debilitar y vas a vivir de fracaso en fracaso tratando de cumplir este sermón si primero no te arrepientes de tus pecados, confiesas tu miseria, tu debilidad, tu fracaso y le dices: Señor, yo te necesito. Yo no puedo. Es imposible. De hecho, tratar de hacer esto, como te lo dije al comienzo, te puede liberar de la cárcel, pero no del infierno. Hermanos, el hermano Sugel Michelén en su libro De parte de Dios y delante de Dios ha citado lo que él llama un concepto popular de lo que es la locura. ¿Saben cuál es el concepto popular? No está en la RAE, no está en la Real Academia Española. Es un concepto popular de locura. Es este: hacer lo mismo una y otra vez esperando resultados diferentes. Ese es el concepto popular de locura. Hacer lo mismo una y otra vez esperando resultados diferentes. Hermano, créeme que yo estoy en esa locura todos los domingos. Esa definición me alcanza. Cada domingo yo vengo, abro la Biblia, lo que hago es predicar el texto y lo que espero son resultados diferentes. La diferencia es, hermanos, que por la locura de la predicación la gente se salva. Entonces, la predicación tiene que haber un llamamiento superior a esto. Cristo predicó este sermón y predicó muchos. Y es más, el texto dice que predicaba el evangelio del reino, predicaba siempre. Hermanos, es la obra del Espíritu Santo actuando en el corazón de los que no lo conocen y ardiendo más el corazón de los que ya le conocen. Pero la gente se va a salvar por la locura de la predicación. Y eso lo tengo muy claro. Hermanos, yo quisiera finalmente leerte algo muy importante, porque no estamos en el monte donde Cristo dio ese sermón, pero sí todos los domingos tú estás en un púlpito o te expones a un púlpito como este. Quiero escribirte o quiero leer brevemente lo que Gardiner Spring escribió en relación al púlpito. El hermano nació en 1785 y falleció en 1873. Esto es lo que Gardiner Spring escribe. Ese púlpito, ¿con qué sentimiento de amargura será recordado por los millones de perdidos ese púlpito? Muchos pecadores empedernidos exclamarán en la prisión de la desesperación del infierno: ese santuario y ese hombre de Dios me advirtieron de esta espantosa eternidad, pero yo no presté atención a su reprensión. Ese púlpito sagrado me habló de la redención a través de la sangre de Cristo, pero yo desprecié el mensaje y pisoteé la sangre del pacto bajo mis pies. Oh, qué perdido, qué perdido, qué perdido. Oh, qué terrible es este infierno eterno. Oh, ese púlpito, cuán agraviada es, cuánto agrava mi desgracia ese púlpito. Ese púlpito añade combustibles a estas llamas, dice Gardiner Spring. Pero luego también dice lo siguiente: por otro lado estarán aquellos, una gran multitud, la cual nadie puede contar, que recordará la influencia de ese púlpito como una alabanza de gratitud y adoración. Aquel que se agradó en salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Por la locura
de la predicación. Ese púlpito que me habló del amor del Salvador y de cómo sangró y murió y esperó hasta el sufrimiento para que yo pudiera aceptar su misericordia salvadora. Ese púlpito, millones ahora en gloria dicen, me advirtió de aquella fiera prisión y me dirigió a estas mansiones en la casa de mi Padre. Ese púlpito, lo que para la multitud fue un monte, hizo una gran diferencia. Esa piedra donde él se sentó, millones o miles escucharon. Y hoy están en el infierno diciendo, lo escuchamos, lo vimos. Y despreciamos al Hijo de Dios. Lo despreciamos. Pero ese escenario no ha cambiado. Hoy el Dios vivo sigue hablando a través de su palabra, a través de un púlpito sencillo como este. Y te llama a ti al arrepentimiento. No menosprecies la palabra del Señor que te dice, arrepiéntete y confía en Cristo. Vamos a orar. Padre bendito, gracias te doy, Señor, por tu inmensa misericordia y por tu paciencia para con nosotros. Padre, si hay algo que podemos reconocer después de leer tu palabra, es una sola cosa, una sola verdad. Señor, estamos todo lo perdido que podemos estar, pero en Cristo, Señor, también podemos contar con nuestra total seguridad. Eso es lo que podemos recordar en esta mañana. Cuando nos vemos a nosotros mismos, decía el doctor Lutero, nos vemos imposible salvarnos, pero cuando vemos a Cristo, nos vemos imposible de perdernos. Ayúdanos, Señor. Ayuda a tu iglesia, Padre, a considerar las palabras autoritarias del Rey en este maravilloso sermón que ha quedado registrado para el bien de nuestras almas. Te lo pedimos en su amor, en el amor de Jesucristo, Padre. Amén y amén. Que el Señor les bendiga.